Bienvenidos a Triari Audio Experience, el podcast más escuchado en tecnología inmobiliaria en América Latina o Hispanoamérica. Hoy con un invitado de la casa, amigo de hace un par de meses ya aquí en Colombia, emprendedor también en la industria PropTech. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante con Camilo Larte, CEO de Local, que es la propiedad colaborativa y cómo nos puede aportar hoy a un mundo del real estate que está transformándose todos los días y con lo que está pasando hoy en el ecosistema digital. Camilo, bienvenido hoy a nuestra experiencia de podcast. Andrés, muchas gracias por tenerme aquí. Pues como lo dices, ya somos amigos por varios meses porque nos juntó todo este tema de la pasión por las tecnologías alrededor del sector inmobiliario y muy emocionado de compartir sobre este tema que me apasiona tanto, que es la propiedad colaborativa y local. Camilo, quisiera preguntarte para que nos contaran y los que nos están escuchando y viendo por YouTube y en todas las plataformas de podcast, ¿quién es Camilo Larte y cómo se conecta con el mundo del real estate y sobre todo con el mundo tecnológico? Excelente, pues te cuento rápidamente quién soy. Nací acá en la ciudad de Medellín, me crié a las afueras de la ciudad de Medellín y precisamente yo creo que esa crianza, digámoslo, con una madre soltera, muy emprendedora, fue lo que me empieza a exponer al tema de emprendimiento y todo eso me lleva luego a mis dos pasiones en el emprendimiento, que son la tecnología y toda la parte inmobiliaria de propiedad raíz. Digámoslo que ya cuando yo empiezo mi camino a entender qué es propiedad raíz es a los 19, que heredo una casa y que empiezo a entender lo que es ingresos a través de una propiedad, pero también gastos. Normalmente cuando tienes una casa tan grande no la vas a alquilar al valor que quisieras, pero te va a requerir un montón de inversión en mantenimiento. Y entonces hice la venta de esa casa y empecé a invertir yo mismo en propiedad raíz y me encontré con un montón de barreras, un montón de retos, pero también me encontré con que muchos de mis amigos no lo estaban haciendo. Entonces ahí también se viene conectando con esta parte ya tecnológica. Yo trabajé en Ruta N, ahí me expuse a un montón de emprendedores tecnológicos y empecé a entender lo que era emprendimiento tecnológico. Digamos que todo eso se fue combinando desde los 19 invirtiendo en propiedad raíz y ya al final pues generando una empresa de tecnología alrededor de la propiedad raíz y toda la parte de inversión en propiedad raíz. Oye, Camilo, a los que nos escuchan de ese viaje corto que tuviste desde que te recibiste en la casa de tu mamá y los que nos están escuchando en México, en Chile, ¿qué es Ruta N? Para que los contextualicemos un poco de ese bagaje que tuviste y donde te conectaste con la tecnología. Por supuesto, uno como ex Ruta N, hay veces Ruta N lo conoce todo el mundo, pero tenés toda la razón. Para aquellos que no conocen, Ruta N es un ente gubernamental del gobierno local de Medellín que se enfoca en dinamizar el ecosistema. Es el Centro de Innovación y Negocios de Medellín y ellos tienen un proyecto, digamos, donde yo trabajé que se llama el Distrito de Innovación, que son 174 hectáreas al norte de la ciudad destinadas precisamente a actividades de investigación, desarrollo y tecnología. Y yo trabajé, digámoslo, en parte de ese equipo gestando ese proyecto hace algunos años. Para entrar en materia, Camilo, hoy nos trae a hablar sobre inversión y propiedad colaborativa, pero antes de comenzar a abordar nuestro tema principal de nuestro podcast, me gustaría que comenzáramos a discutir y a hablar sobre qué es la economía colaborativa. Tal vez algunos de nuestros oyentes que nos están escuchando ahora en nuestro podcast no saben qué es la economía colaborativa o es la primera vez que van a escuchar un caso de PropTech o de real estate aplicado en economía colaborativa. Y me gustaría comenzar haciendo una contextualización muy rápida de qué es esa economía colaborativa para que podamos entrar ya de cara a lo que ha venido construyendo Camilo Larte, CEO de Local aquí en Colombia, y cómo está usando la tecnología en ese proceso y cómo está ayudando a crear un modelo de negocio bien interesante. Los que se preguntan qué es la economía colaborativa, Camilo, es básicamente un modelo económico fundamentalmente donde los usuarios pueden aprovechar las nuevas tecnologías para prestar, comprar, vender, compartir o alquilar bienes y servicios. Principalmente es una forma de hacer nuevos negocios, una manera en que han venido evolucionando los nuevos modelos de negocio. Un ejemplo muy puntual es Airbnb como economía colaborativa,
Y obviamente este tipo de transacciones no solo beneficia a los usuarios, y ya Camilo nos lo va a contar cómo se aplica en real estate, sino que fomenta el consumo responsable y sostenible, donde beneficia al planeta y al mismo tiempo pues, puede empezar a generar valor en distintos sectores económicos. En ese sentido, Camilo, para ti, ¿qué es la economía colaborativa? Perfecto, mira, pues yo creo que la economía colaborativa tiene sus comienzos de lo que antes llamábamos share economy o economía compartida, ¿cierto? Donde estaban todas estas plataformas como Airbnb, Uber, hablando de un concepto totalmente nuevo que era el peer-to-peer, o cómo a través de una validación de una plataforma podíamos interactuar y tener confianza, generar confianza para transacciones, para servicios, para un montón de cosas. Digamos lo que a medida que evoluciona ese modelo, empieza a pensar más allá no solo de un tema transaccional, sino un tema de agregar valor mucho más allá, porque nos dimos cuenta que un host podía hacer todo su ingreso de lo que dependía a través de Airbnb. Nos dimos cuenta que una persona que llegaba a un país podía utilizar Uber como para comenzar y tener ingresos para poder comenzar. Entonces nos dimos cuenta que tenía un valor más allá de simplemente intercambiar servicios, sino que empezaba a generar crecimiento económico. Y yo creo que ahí cuando pensamos en colaboración, pensamos en eso, en crecimiento conjunto. Entonces, para mí, y digamos lo que yo apropio ciertos términos y genero mis propias descripciones, la economía colaborativa se trata precisamente de eso, de cómo crecemos en conjunto, cómo a través de diferentes conceptos, cada uno agrega lo que puede aportar en valor, pero todo eso va a un desarrollo económico común, y eso es la economía colaborativa, donde todos participamos y todos crecemos digamos, de esa participación, y es mucho más, digamos, descentralizado también. No sé tú, Camilo, pero yo creo que parte de la industria PropTech es una economía colaborativa, donde la mayoría de emprendedores nos ayudamos, eh, y creo que es lo que le hace falta a la industria del real estate, no solo en la región, en América Latina, que es donde nos están escuchando y nos están viendo ahorita en YouTube, sino a nivel mundial. Es realmente cómo dejamos de ser egoístas y empezamos realmente a compartir no solo información, sino cómo podemos empezar a integrarnos y crear valor. Y allí te pregunto, Camilo, ¿qué crees que es lo más complejo hoy de la economía colaborativa? ¿Crees que hay todavía, como lo estaba diciendo, barreras de penetración, hay miedos, hay temores de, oye, yo te voy a compartir, Camilo? ¿Qué has visto tú en tu visión? Mira, yo creo que tenemos tres grandes retos. Estamos en una etapa súper temprana de este concepto de economía colaborativa. El primero siendo regulatorio, ¿cierto? Porque la regulación ha pensado en los sistemas, en cómo mantener los sistemas anteriores. No piensa en cómo, de cierta manera, incentivar sistemas nuevos. Entonces, dentro de la regulación hay muchos retos que tenemos que empezar como emprendedores, como clientes, como, digámoslo, también ciudadanos, a empujar por, ¿cierto? Y cómo es que la regulación me protege, pero también me ayuda. El segundo punto va mucho a ese tema de confianza y cultura, digámoslo, de inversión y crecimiento, en el caso de local, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Latinoamérica hemos estado en economías un poco inestables, y esa es pues con la realidad de muchas de las economías, donde la confianza del público general en la economía es variada, por decirlo así. Entonces, eso lo que genera es una cultura de ahorro, una cultura de inversión, sea inversión de tu tiempo, sea inversión de tu dinero, sea inversión, digámoslo, de tus relaciones o de tu capital social. Entonces, ahora lo que nosotros estamos viendo a medida que las economías van avanzando es que hay más confianza y hay más cultura de inversión, lo que es necesario para que todo el público quiera participar. Y el tercero son retos ya, digámoslo, de oferta. Cómo desarrollamos productos, cómo desarrollamos servicios que de verdad piensen en economía colaborativa, que no se queden en ese concepto de, digamos, economía compartida, que es mucho a cómo compartimos un bien y cómo compartimos servicios, sino cómo de verdad yo dejo de pensar, y dijiste una palabra que yo reto mucho y es la palabra usuario. No sé si vieron el documental de las redes sociales, pero me quedó una frase que solo dos industrias se refieren a sus clientes como usuarios, los de tecnología y los de las drogas. Entonces, son como, no sé, yo siempre hablo de clientes o digámoslo de customers,
Entonces, precisamente cómo cogemos y empoderamos a estas personas para que participen de manera mucho más activa en nuestras plataformas, sea en nuestras rondas de inversiones como pues, de inversionistas ángeles, a través de mecanismos de crowdfunding para levantar nuestras propias compañías, sea a través de, digámoslo, cómo generan valor con el producto, no solo cómo consumen, o sea, también a través de empoderarlos en crear ese producto con uno. Entonces, toda esa parte de desarrollo de servicios, de la mano de nuestros clientes, de la mano de nuestras comunidades, es sumamente importante que aprendamos a hacerlo y que lo empecemos a implementar. Y allí inicia el camino o nace local con una propuesta realmente diferenciadora. La primera vez que hablamos, Camilo, me gustó mucho lo que estabas haciendo con el equipo. Cuéntanos qué es local y cómo se conecta con este concepto de economía colaborativa y al mismo tiempo de inversión. Perfecto, ¿no? Local nace de la historia profesional de Camilo desde los 19 años tratando de invertir en propiedad raíz o invirtiendo en propiedad raíz y viendo un montón de barreras, pero también mirando a su alrededor y dándose cuenta que ninguno de sus amigos lo estaba haciendo. Digamos lo que hoy muestran ciertas cifras en los mercados, por ejemplo en el mercado americano, donde Estados Unidos el 4% del valor de real estate le pertenece a los millennials versus un 15 o inclusive más del 20 que las generaciones anteriores tenían a nuestra edad. Entonces ahí hay un gap gigante de cómo estamos participando en el mercado inmobiliario. Y esto es una preocupación para mí, digamos lo que debería ser una preocupación para todos, porque es que el sector inmobiliario es el mecanismo de generación de riqueza para la clase media más importante que ha existido en el mundo. Solo es para verlo en el ejemplo de nuevo de Estados Unidos, como a través del housing boom y de todo este tema de, digámoslo, programas que permitieron a la gente adquirir propiedades, hubo un desarrollo económico, pero también hubo una discriminación, inclusive cuando uno ve a las comunidades que no tuvieron acceso a este tipo de mercado, por ejemplo, la comunidad afroamericana, especialmente en Estados Unidos, donde hubo mucha discriminación con estos programas para la adquisición de propiedad raíz, inversión en propiedad raíz. Hubo pues, ahí vemos el económico gap y ahí vemos como, digámoslo, la diferenciación de lo que puede significar tener participación en este mercado. Entonces, local nace con ese propósito de permitirle a las nuevas generaciones participar de un mercado inmobiliario de una manera que corresponda a sus necesidades, de una manera simple, de una manera flexible y de una manera asequible, porque nosotros no tenemos las mismas condiciones de nuestros papás y es por eso que no estamos participando, no porque no queramos. Digamos que local se conecta con esto y va a ese concepto de economía colaborativa, pensando en cómo desarrollamos una plataforma de propiedad colaborativa que le permita a las personas invertir en proyectos inmobiliarios comerciales, que son los que normalmente perciben más altos retornos y los que más cerrados están para esos inversionistas pequeños, y les permitimos participar, no solo como inversionistas. Entonces ahí viene esa parte de inversión colaborativa donde muchas personas se juntan, financian un proyecto y ese proyecto luego crece y los hace crecer a ellos, pero también de cómo nos llevamos a ese concepto de propiedad y cómo les permitimos a las personas no solo invertir un dinero pequeño y hasta ahí llegar, sino disfrutar de ese activo. Entonces ofrecemos los descuentos y beneficios exclusivos para las personas que invierten, para que de verdad tú puedas ir al edificio donde invertiste y disfrutarlo, o sea, hacer uso de sus servicios, hacer parte de esa comunidad. Y ahí es donde nosotros venimos con el concepto de propiedad colaborativa, cómo a través de la propiedad de muchos crecemos todos. Cuéntame, ¿qué te han dicho los clientes o los primeros usuarios, Camilo, de ese nuevo concepto que se ha venido desarrollando no solo aquí en América Latina, sino en otras regiones de real estate? Pero, ¿qué te han dicho los clientes? ¿Qué te han dicho los usuarios? ¿Qué te han dicho los primeros early adopters de la plataforma? ¿Qué feedback te han dado? Mira, es muy interesante. Nosotros hacemos varios eventos como para dinamizar la comunidad. Tuvimos uno pasado que se llama Talk and Grow, donde invitamos a speakers a hablar de, digámoslo, inversiones, finanzas personales. Y ahí tengo mucho el espacio de compartir con clientes potenciales o clientes ya de la plataforma. Y es muy interesante al momento que uno va a lanzar un producto, uno siempre tiene un vacío, tan siquiera me parece, de que uno tiene una tesis, o sea, uno no tiene nada más. Uno ha hablado con muchos amigos, uno ha hecho mucha investigación de hablar con la gente a ver sus necesidades reales, pero hasta que nadie te compre, eso no es una necesidad real. Hoy nosotros contamos con más de 50 inversionistas en un primer proyecto,
que realmente demostraron que las personas, uno, tenían el apetito de este tipo de inversiones, dos, no tenían el acceso. Entonces, con todos ellos ha sido eso, ha sido como, wow, o sea, siempre quise invertir en este tipo de proyectos. No me gusta tener la plata en el banco, no me gusta tener la plata en un CDT porque no me renta, pero no quiero meter en criptomonedas, no quiero meter en bolsa porque no lo entiendo, me parece muy riesgoso y de verdad me gusta este proyecto. Y ahí viene un componente muy importante de lo que hemos aprendido y es que como estamos trabajando con muchos primeros inversionistas, o sea, su primera inversión es a través de local, en varios casos, nos damos cuenta que esa primera inversión tiene un componente emocional muy alto. Y eso es algo que hay que entender, porque normalmente uno piensa inversión, piensa lógica, retorno, números. Pero la gran mayoría de decisiones de compra no se hacen a través de la lógica, se hacen a través de la emoción o del instinto. De acuerdo. Entonces ahí es como nosotros como plataforma nos enfocamos en hablarle esa parte emocional, en conectar a las personas con un proyecto que de verdad comparte sus valores y no solo con un perfil de retorno. Y eso ha sido muy exitoso, casi que ha sido la primera razón de compra de muchos. Ahí aprovecho para los que nos están escuchando, Camilo, y nos están viendo, es que escuchen el podcast de Santiago Cabezas, un gran amigo de nosotros en España, emprendedor también en PropTech, donde hablamos sobre las emociones. Realmente la inversión en el caso de real estate es un tema emocional. Hay un juego de emociones ahí para tomar ese tipo de decisiones. Y en ese sentido, Camilo, me gustaría que me contaras, los que nos están viendo y nos están escuchando, ¿cómo visualizas este modelo de inversión colaborativa en este tipo de assets? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Crees que hay juega un papel importante la educación del cliente, que pues no es un inversionista sofisticado, pero que quiere realmente colocar unos recursos, unos ahorros en este tipo de assets? ¿Cómo te digo? ¿Cuáles crees tú que es el camino para empezar a llevar a estos clientes o estos usuarios al modelo? Mira, son varios temas, pero yo creo que mencionaste uno muy importante, que es el componente educativo. Al ser primeras inversiones, no tienen muchos conocimientos, diferentes conceptos, entonces la educación se puede generar por varios temas. Se puede generar por un acompañamiento comercial transparente, donde uno de los principios de nuestra plataforma es la transparencia, donde nosotros hablamos de cuáles son los riesgos inherentes de una inversión inmobiliaria, hablamos de los mecanismos de garantías que ellos están adquiriendo y lo tratamos de hacer en otro mecanismo que es la simplificación de los conceptos, porque, o sea, yo puedo llegar y empezar a hablarles de TIR, de ROI, de, si me entiendes, de ATR, de GLA, todos estos acrónimos que uno dentro de la industria de pronto conoce, pero que si le vas a hablar a un cliente final va a quedar en blanco. Entonces, ¿cómo coges estos términos que son sumamente complejos y tratas de explicárselos a un niño de 5 años? Pues no porque ellos sean niños de 5 años, sino porque si lo explicas al de 5, de ahí para arriba todo el mundo lo va a entender. Entonces, es un tema de también cómo simplificamos nuestro lenguaje de expertise en el mundo inmobiliario para de verdad enseñarle a la gente a través de su proceso de compra también. Y el tercer punto ahí que me parece muy importante y en lo cual lo venimos trabajando es contenido educativo, o sea, de verdad cómo no solo te vende una inversión y no solo cómo invierte en una plataforma, sino cómo también creamos un portal de contenido que le permita a las personas empezar a educarse sobre finanzas personales, sobre inversiones, sobre diversificación de portafolio, sobre risk assessment, perdón el Spanglish, pues por ahí veces todos estos conceptos los tengo en inglés, pero sí, pues manejo de riesgo. Y todo esto nosotros lo estamos trabajando de mano de finfluencers, que para aquellos que no conocen qué es un finfluencer, son estos jóvenes inversionistas que empezaron a usar eToro, Robinhood, todas estas plataformas y empezaron a aprender del sistema financiero, no porque fueron necesariamente a la universidad a estudiar finanzas, sino por la experiencia propia. Y se dedicaron a compartir este tipo de conocimiento con sus comunidades. Entonces ellos son los que mejor saben hablar de este tema para ese tipo de, digámoslo, público. Entonces con ellos estamos desarrollando varios cursos, varios contenidos sobre la plataforma, sobre inversiones, eventos, y todo eso me parece sumamente importante porque nosotros queremos que la persona cuando invierta en local crezca con local, y crecer no es solo crecer sus finanzas y sus inversiones y sus ahorros, crecer es también aprender, crecer también es conectarse, crecer también es de cierta manera crecer personal y profesionalmente. Las dos últimas preguntas, Camilo, y la penúltima pregunta es,
¿qué rol juega la tecnología en local? La primera. Y la segunda te la dejo ahorita porque tienes que abrocharte los cinturones porque siempre se lo hacemos a todos los invitados y te la dejo al final. Pero, ¿qué rol juega la tecnología hoy en el modelo de negocio? Mira, yo creo que la tecnología, muchos emprendedores cometemos el error de pensar que la tecnología es el producto, ¿cierto? Y uno se dedica a su página y se mete a su página o se mete a su aplicación y dice, este es mi producto. Tu producto no es la tecnología es el medio. Es cómo le llego a la gente, cómo facilito que ese producto exista, pero uno tiene que pensar mucho es precisamente cómo ese medio juega un papel dentro de un mapa o lo que uno llama dentro del diseño un viaje de cliente, un customer journey en un medio online y offline, ¿cierto? Y cómo interactúan esos dos. Entonces, más que decirte cuál es el papel de la tecnología, porque el papel de la tecnología para mí es ser el medio, el facilitador de De que acuerdo. todos estos nuevos modelos de negocio sucedan, es cómo uso la tecnología para ese viaje completo. Como no solo me centro en la tecnología porque uno puede cometer ese error, sino que veo esos dos mundos de qué pasa por fuera de la plataforma y qué pasa dentro de la plataforma, sea una aplicación, un website, o no sé, pues un algoritmo, pero cómo eso afecta a las personas y cómo las personas se relacionan con mi tecnología. Entonces, la tecnología lo que nos facilita es que alcancemos personas de todo el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos inversionistas de Australia que nunca tuvieron que venir a Colombia, son colombianos, pero pueden invertir en su país a través de la tecnología. Facilita la comunicación, facilita la automatización de procesos. Hay muchísimas cosas que puedo facilitar, pero todo tiene que ir con un componente humano en mente y cómo humanizamos la tecnología es la clave de generar buenos productos digitales. Para cerrar, Camilo, y son dos preguntas muy sencillas. La primera es, por favor, compártenos dos insights para los emprendedores que nos están escuchando hoy en nuestro podcast. Usualmente compartimos más insights para los corporativos de real estate, pero esta vez tú que también eres emprendedor, Camilo, me gustaría que compartieras dos insights para emprendedores y ya después de que termines te hago la última pregunta. Ok, perfecto. El primero, digamos lo que ojalá alguien me hubiera dicho, es si no has lanzado, te estás demorando, ¿cierto? O sea, literal uno puede lanzar desde el día uno y eso es algo que uno como emprendedor tiende a posponer porque quiere el producto perfecto, porque todo. Entonces, casi que lanzar desde el día cero, sea tratándole de hacer una venta a un amigo, tratando de probar tu modelo, pero con una transacción de valor real, es algo que te va a guiar muchísimo, porque uno tiene un montón de tesis y supuestos, como lo dije, pero al momento de tú hacer una gestión comercial, tu modelo se transforma casi que 360 con la primera venta que tú hagas. Tú te das cuenta que hay mil cosas que tienes que transformar. Entonces, si no has lanzado, te estás demorando. Y el segundo, digámoslo, insight que daría, sobre todo en el mundo PropTech, esto es un tema de red. O sea, trata de construir tu red desde muy temprano. Comunidad. Exactamente, tu comunidad, tu red, tu network, porque acá es muy difícil lograr algo solo, es muy difícil uno desde lograr negocios a lograr cambios en las regulaciones solo. Entonces es muy importante que pienses como emprendedor, si bien puedes tener co-founders, no lo pienses en tu co-founder, pero piensa en los otros emprendedores que puedes ayudar, que les puedes agregar valor y que te van a agregar valor. Y si construyes tu red desde muy temprano, vas a ver que en un año esa red te va a dar frutos pues 10x. La última pregunta, Camilo, en nuestro podcast entre Ari Audio Experience y les invito a que escuchen la primera, la segunda y la tercera temporada. Hoy estamos cerrando la cuarta temporada, Camilo, pero a los que es la primera vez que escuchan a Camilo Larte, CEO de Local, pues los invito a que escuchen más de 40 conversaciones apasionantes con emprendedores como Camilo, profesionales que participan en la industria del real estate y la industria PropTech en América Latina, donde estoy seguro que van a aprender sobre tecnología, van a aprender sobre experiencia del cliente, van a aprender sobre datos, sobre fintech. Y hoy para cerrar, Camilo, con la última pregunta, porque quiero que al final la gente te conozca y pueda decir, bueno, me llevé esta impresión de Camilo y como emprendedor y CEO de Local. Si pudieras escribir un libro, Camilo, Ok. ¿sobre qué sería? Hmm. Espero yo me pongo el cinturón. Esa está difícil porque es resumir mucho en poco.
Yo creo que me iría a un tema personal. Si bien he nacido privilegiado, pues he tenido demasiadas oportunidades. También he tenido retos que muy fácil me pudieron haber quebrado emocional, financieramente, pues o sea, entonces yo creo que al final es el título de ese libro sería cómo los retos más grandes de tu vida te forman como persona. Y hablaría de los retos que he tenido y cómo eso hace la persona que soy hoy. Bueno, hoy Camilo, gracias por aceptar la invitación en Triari Audio Experience. Me encanta saber lo que estás haciendo con Soy Local y tú sabes que acá siempre las puertas abiertas y este podcast lo hemos creado desde Triari con el objetivo de educar la industria, de que la industria aprenda de los emprendedores que están transformando con su modelo de negocio, con su visión, este sector tan apasionante y claramente a los profesionales que hemos invitado a abrir ese mindset de empresas que ya están transformando sus negocios a través de la tecnología y del cambio de mentalidad que es el que buscamos hoy en América Latina. Y gracias hoy por aceptar la invitación, Camilo. No, Andrés, a vos muchas gracias por el espacio. A todos aquellos que estén más curiosos sobre local, los invito a que nos conozcan o en redes o en nuestra página web. Local se escribe LOKL y nuestra página web y nuestro Instagram es www.local.life y el Instagram es local.life como vida en inglés con F. Cualquier cosa, súper atento al que quiera discutir, el que quiera hablar, el que quiera aportar, el que quiera invertir, mejor dicho, las puertas están abiertas. Muchas gracias por el espacio. Les vamos a dar en la descripción en YouTube la información sobre Camilo, sobre su startup y claramente nos vemos en el último episodio en este diciembre del 2020, 2021, ya estamos corridos con la pandemia, pero nos vemos en el último episodio con el último súper invitado, así como Camilo hoy nos acompañó en nuestro podcast, que no se pueden perder. Compartan y escuchan, no solo consuman contenido, sino que compartan con más emprendedores, con más profesionales de la industria, no se queden con lo que acaban de escuchar de Camilo y estos insights claves de economía colaborativa, cómo se lleva a la inversión, cómo se puede llevar el real estate a través de un concepto que está transformando también todos los sectores económicos. Camilo, bienvenido, gracias otra vez aquí a Triari Audio Experience, nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo para todos, bye.